En el capítulo 20, en el capítulo 22 titula Es nuestra parte, la parte uno. Parte uno dice pedir ayuda para superar nuestros deseos pecaminosos. Cuando decimos deseos pecaminosos, entonces encontramos que es parte de algo que no es correcto. Y estos deseos es con lo que vamos a luchar. ¿Cómo va a ser esa lucha? El autor nos va a presentar cómo es que Dios trabaja, qué lugar tiene la voluntad y cómo es que en este proceso se puede lograr una meta. En Celeste vamos a ir leyendo las partes que intenta resumir de lo que el autor menciona. Nos cuenta que tenía un amigo, bueno, no es que tenía, cuenta una historia y nos pone como ejemplo, si conseguimos a un amigo que nos dé una mano para construir un hogar, una casa, pues puede él estar de acuerdo, puede poner materiales y todo, pero yo tengo que elegir pues colores, planos, el plano debo entregar y debo firmar un contrato. También nos presenta que nuestra parte es diferente a la parte de Dios. Pone un párrafo que la busqué y dice, nuestra parte consiste en confiar en la palabra con fe inconmovible, creyendo que Dios hará conforme a su promesa, que la fe se abra camino entre las sombras del enemigo. En la última parte dice, el cielo tiene un acopio de ayuda que nunca falla para todo aquel que está en necesidad. Encontramos entonces en esta parte que la fe es importantísima considerando que Dios tiene ilimitada ayuda que desea dar. ¿Cómo vamos a hacer provisión de eso? ¿Cómo vamos a adquirir esa ayuda? Este punto que el autor denomina vencer esos deseos incorrectos. Entonces, ¿cómo yo obtengo esa ayuda? Otro párrafo ponemos abajo, dice, si hacemos nuestra parte, entonces el Señor hará la suya, que es lo mismo que el autor ha escrito en este capítulo. Entonces separamos lo que es la obra de Dios y lo que nos corresponde a nosotros. ¿Qué me corresponde a mí y qué le corresponde a Dios? Tanto el querer como el hacer, el Espíritu de Dios no hará lo que nos toca a nosotros. Hemos de cumplir con nuestra parte cooperando con agentes divinos. Cuando ponemos nuestra voluntad en armonía con la de Dios, la gracia de Cristo entra en acción para cooperar con nosotros. Pero la gracia no sustituirá nuestra obra independiente de cuáles sean nuestras decisiones y acciones. El autor nos recuerda que nuestras obras no tienen nada que ver en la justificación, pero sí en la santificación. Hasta el momento que hemos visto la voluntad, poder ilimitado en el cielo, nuestra fe es importantísima y en este proceso tenemos que ejercer decisiones. El autor pone un párrafo de Camino a Cristo, página 47, donde nos recuerda que muchas personas hacen una pregunta: ¿cómo me entregaré a Dios? Dice, no podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros, mas no necesitáis desesperar. Interesante este párrafo porque nos pone una situación que todos pasamos con claro que en distintos escenarios, porque hay cosas que nos cuesta vencer. Para algunos puede ser carácter, para otros algún, algún hábito, distintas cosas, pero el hecho es que no hay que desesperarnos. ¿Por qué? Dice, en la parte de María, dice, no podéis cambiar vuestro corazón ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Interesante camino a Cristo, cómo nos presenta, ¿no? Nuestra decisión separado
de nuestra acción. Podéis darle vuestra voluntad para que él obre en vosotros tanto el querer como el hacer, según su voluntad. Romanos 6:20 el autor señala y nos recuerda que cuando éramos esclavos del pecado éramos libres acerca de la justicia, porque la esclavitud del pecado te libra de la obediencia a Dios. Nosotros encontramos en Romanos 7:14 al 25, quedémonos con lo que está en amarillo, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Nos recuerda nuestra condición, y esa es naturaleza humana pecaminosa. También dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces encontramos que en nuestras decisiones evidenciamos quién está al control. Y eso no debe preocuparnos, corrijo, y eso no debe desesperarnos si es que estamos viendo que vamos por el lado incorrecto. Y el, sí, y el pastor aquí nos pone una experiencia personal donde nosotros vamos a empezar a entender, a comprender por qué el pastor lo enfoca de esta manera. Él ha comprendido que cuando tuvo atracción por una persona, por una señorita, y fue una atracción pues no correcta, oró y esto frenó. Volvió a aparecer eso al tiempo, volvió a orar, bajó hasta que llegó a un punto, en el auto estaba, y dice, golpea, tiene impotencia, golpea su timón, ora y desapareció ahora para siempre. No oró una, oró muchas veces. El pastor, acá resumimos, indica esto, que no debemos animar a la persona a hacer cambios en su vida de manera racional. Debemos llevarlo a Cristo y mostrarle cuán poderoso es. Debemos enseñarle a orar. Debemos enseñarle la imposibilidad humana para vencer. Debemos enseñarle a clamar por el aumento de nuestra fe. Debemos enseñarle a ejercer la voluntad eligiendo entregarla a nuestro Dios. Interesante, y así encontramos que ejerciendo nuestra voluntad, decidiendo en cada momento, vamos a ir a Dios en vez de buscar respuestas en nosotros. Hay una excepción, obviamente es una excepción a esta regla que hacemos nosotros, que es dañina. Camino a Cristo también lo dice en la parte amarilla que Demos nos dice, el amor a la influencia y el deseo de la estima de otros puede producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar la apariencia del mal. Un corazón egoísta puede ejecutar acciones generosas. Esta es la excepción humana para lograr el objetivo, pero no logrará lo que necesitamos, que es vencer. Solo vamos a tener apariencia, pero no vamos a lograr vencer eso incorrecto, sea el hábito, sea el carácter, lo que sea. Ahora nosotros aquí vamos a ver cómo es que en Consejo sobre la Salud nos vuelve a enfatizar que se puede conseguir una apariencia, pero que solo es eso. Los hombres pueden tener una apariencia de piedad y hasta pueden predicar el Evangelio y sin embargo no estar purificados ni santificados. Aquí no habla que no tienen fe. Indica que esta fe, por algún motivo, no está teniendo el objetivo o un resultado que se llama santificación, no está produciendo lo que debería estar produciendo. Entonces hay un peligro que esa fe puede morir. No es algo que pase muy rápido, tampoco que sea muy común, según entiendo. En la Biblia hay casos muy contaditos, por ejemplo, Saúl, ¿no? Pero no hay muchos. El autor resume, y aquí resumo ideas que él aporta. Primero, debemos admitir nuestra incapacidad para superar X problema.
El grupo de Alcohólicos Anónimos a esto le llama tocar el fondo. Cuando admitimos nuestra incapacidad, y esto es vital, sea cual sea el escenario, tenemos que aceptar eso. Hay que tener cuidado con trabajar en base solo a nuestra determinación. Soy fuerte, yo puedo, porque vamos a lograr lo que ya vimos en la excepción humana en párrafo anterior. Debemos basarnos en nuestra elección de decidir entregar nuestra voluntad. El autor, el pastor, aquí señala algunas ideas de oración que, como él hizo en el caso de la atracción que tuvo, debemos ejercer. Son ideas, no es que esto lo vamos a repetir tal cual, pero son ideas y en base a esto debemos orar. Primero, reconociendo lo que somos, entendiendo lo débiles que somos y suplicando ayuda a quien tiene ese poder ilimitado, ese saber Dios. El autor aquí resume todo lo dicho de manera anterior en esta forma. Los cambios, la parte de Dios y nuestra parte. Nos cuenta también la historia de un feligrés que deseaba dejar de lado el café, pero no podía. Entonces el pastor le sugirió, tú tienes que pedir que Dios te ayude a no desear, ¿no? Beber café, no a no tomar, sino tú pide que ese deseo quite de ti. Al día siguiente esta persona va al pastor, lo mira triste, mirando al suelo, y le pregunta, pastor, ¿significa que ya no voy a volver a tomar café? Y sí, hay que entender que causa tristeza el dejar algo que tanto te gustaba, así sea incorrecto. Es algo con lo que vivimos, sea carácter o hábito incorrecto, pues hay tristeza al dejarlo. El autor ahora nos manda a una colección, no sé inglés, pero ahí dice Paulson 345 páginas. Ahí está en inglés, busqué el libro en original. En la traducción puse un poco más de lo que el pastor pone, pero dice así. Como pueblo debemos levantarnos de nuestro formalismo. Debemos entrar por la puerta estrecha. Satanás ha colocado a sus agentes activos a lo largo del pasaje para disputar el camino de cada alma. Cristo ha alentado a sus seguidores a no dejarse intimidar, sino a presionar, a abrirse paso. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Esta es la parte que el autor, que el pastor puso. Habrá que abandonar los ídolos amados, los pecados en los que se ha incurrido, aunque sea algo tan cercano como arrancarse el ojo derecho o cortarse el brazo derecho. Despertad, abríos paso a la fuerza a través de los mismos ejércitos del infierno que se oponen a vuestro paso. Más adelante veremos por qué cobra sentido esto, que hay que luchar. El principio fundamental número 4, hemos visto anteriores, es pedirle a Dios que le quite el deseo de pecar, cuando lo que más usted desea es hacer y disfrutar, esto que es incorrecto. Pastor ahora nos cuenta un momento de su vida donde él tenía urgencia de llegar a un avión, había un viaje, tenía un pasaje, no lo quería perder. Estaba muy nervioso, llegó tarde, se sentó, seguían los nervios. Lo interesante es que, si bien llegó a la hora o con las justas, pero no perdió el vuelo. Pero los nervios seguían, no desaparecieron porque llegó al momento. Y él entiende esto y lo aplica al tema de hoy. Debemos orar ante cierta tentación, pidiendo que Dios saque ese deseo de nosotros, pero hay que entender que este deseo no va a salir de momento, toma su tiempo. Segundo, debemos dedicar tiempo para orar. Tomaremos dos ejemplos. Mateo 14:23 nos recuerda que el Señor Jesús se aleja de una multitud, sube a una barca, cruza un río, se va a un monte, está orando y le agarra la noche. Si cuando llegó la noche estaba ahí solo, orando, estaba después de eso, se fue a caminar por el mar y los discípulos confundieron con un fantasma. Ahora, Marcos 1:35 nos cuenta ahora otro horario, porque en el versículo anterior nos cuenta de tarde y que llegó a ser noche.
Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ahora es muy de mañana. Momentos distintos. Jesús dedicaba bastante tiempo, como vemos, para la oración. Ahora vamos a ver cómo Jesús reprende a sus discípulos porque no pueden sacar el espíritu malo de un muchacho y Jesús les llama generación incrédula y perversa. Así les dice a sus discípulos. Ahora, es un término que nosotros, si hoy en día dijéramos, un pastor nos dijera, habría que analizarlo, pero el ser directo no de por sí implica ser tosco, tampoco implica ser directo, no implica frialdad, tampoco implica falta de aprecio. Aquí Jesús es directo, nuestro maestro bueno, es el maestro principal, el perfecto maestro. Y él cuando dice esto tiene la actitud correcta y las palabras correctas, ¿no? Y Jesús les recuerda que esto no podían hacerlo porque les faltaba orar y ayunar. Por ello es que él en su vida nos dio ejemplo de orar y no poco, mucho. Sigamos. Eh, Hasta ahora habríamos ya terminado lo que es el capítulo, pero quiero leer un poquito de unos párrafos que van a ayudar a entender esto de ejercer la voluntad y cómo este ejercer nuestra voluntad tiene que ser enfocado en el decidir elegir a Dios. Detalles tal vez no los pueda explicar, pero cada uno tiene un criterio. Pidamos a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a comprenderlo. Pero dice así. Por ejemplo, en este párrafo el primero dice, el desear lo bueno y lo puro es justo, pero si no hacemos más que desear, de nada sirve. Dice, muchos se arruinan mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones. No someten su voluntad a Dios, no escogen servirle. Otro párrafo. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad. Un ratito, hermanito Elías. Uy, Hermana María Laura, ¿qué pasó? Fanicita está tratando de ingresar, no puede, dice. ¿Por qué? Mm, Le he invitado a Fanicita. no me aparece, hermano. Está deshabilitado, o sea, pueden ingresar cualquiera. Ay, 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 entonces sí le voy a decir nuevamente para que, porque Sí, me sí, dice, me pide un correo, me dice. un correo. De repente su Zoom está desconfigurado. Ah, entonces voy a decirle así, ya, gracias, ya, disculpe, hermano Elías. Sí, sí, hermano. Ya. Este, cuando te pide correo es porque a veces el enlace no le han dado o no le han pasado bien, porque a veces cuando das clic, bien te manda directo a la reunión. Cuando pide correo o claves, ¿por qué no? Quién sabe por ahí está el problema. Puede ser. Pero a mí a veces me pedía, o sea, cuando recién te instalas el Zoom, ingresas a una reunión, me pedía creo el nombre de usuario nada más, no me pedía correo. Ajá. Sí, de repente recién lo he instalado, puede ser también. ¿Esperamos un ratito o terminaré? ¿Cómo? Sí, sí, continúa. Ya. Si viene, ya hacemos los comentarios finales. Ya está bien. Entonces, como veíamos, ¿no? Es interesante cómo el autor, en todo lo que hemos leído hasta ahora, enfatiza mucho que nuestra voluntad es vital, pero no que con mi fuerza, sino en tomar decisión de cada momento, entregar mi voluntad en manos de Dios. También enfoca cuán importante es orar pidiendo ayuda para eh, sacar ciertos deseos que tenemos. Y como todo tiene relación con un montón de párrafos que encontré. Acá hay otro, por ejemplo, dice, uy, ¿qué pasó? Ahí, acá está. Dice, la voluntad no es el gusto o la inclinación. Este me llamó mucho la atención, este párrafo. Mira, dice, la voluntad no es el gusto o la inclinación.
sino la facultad decisiva que obra en los hijos de los hombres. Entonces, no es que yo digo, ¿no? Yo tengo voluntad de hacer esto, no tengo voluntad de hacer esto, no. Según acá lo presenta, ¿no? Y varios párrafos, es la capacidad que yo tengo de elegir a Dios o no, no en lo que yo termino haciendo. Y es interesante porque este pequeño detalle a veces decimos, no, pero tú tienes voluntad, haz lo correcto o no hagas lo correcto, pero no va por ahí. Como cristianos que debemos enfatizar que cuando nosotros decimos haga esto o no hagas esto, debemos enseñar que no está en ti la capacidad de hacer eso, sino cada vez corre a Dios, corre a Jesús y le dices, mira, Señor, toma mi voluntad. O sea, el pastor y estos párrafos no se enfatizan eso, ¿no? Ejercer la voluntad corriendo a buscar ayuda, no buscando en mí la capacidad. Bueno, es interesante, ¿no? Otro dice, em, pero lo que no puede la sabiduría humana puede hacerlo la sabiduría de Dios mediante la entrega de la voluntad. Otro, no descanséis hasta saber que vuestra voluntad está en armonía con la voluntad de vuestro Creador. Por la fe en Él podéis obtener fuerza para resistir a toda tentación de Satanás y así crecer en fuerza moral con cada prueba que Dios os envíe. Aquí aparece un elemento más, las pruebas. Es interesante, ¿no? Como la voluntad, la fe, el vencer, carácter incorrecto, hábito incorrecto, se entrelaza con las pruebas que Dios va dando, ¿no? Ahí le encontramos ahora un porqué, por ejemplo, las pruebas, ¿no? Otro. am, bueno, este es un caso de una persona que cometía algo incorrecto, ¿no? Con una persona. El punto importante es este, dice, tenga marido. Una y otra vez ha resuelto reformarse, pero ha fracasado. A menudo porque tomó resoluciones basadas en su propia fuerza. Su capacidad moral se ha debilitado. Su fuerza de voluntad es fuerte, pero no de parte del Señor. Y nuevamente mira este punto, ¿no? Cuando habla de la voluntad, no hace, no lo señala en el ser humano, ¿no? Dice que tiene voluntad fuerte, sí, pero que no es de parte del Señor. O sea, él está haciendo mucho esfuerzo, pero con su fuerza y voluntad, no de la manera correcta. ¿Y cómo lo explica acá? Su corazón no siente nada cuando intenta orar. Como digo, ¿no? Cada uno tiene un criterio. Si desean lo haré, Word en PDF, lo mandaré al grupo para que lo repasen. Pero es muy interesante este capítulo y estos párrafos que Sí, encontré. sí, envía, Ah, envía si quieres, normal. ya. Otro ya vamos terminando, dice. Ahora, precisamente ahora es nuestro tiempo de gracia en que nos hemos de preparar para el cielo. Cristo dio su vida para que pudiésemos tener este tiempo de gracia, pero en tanto el tiempo dure, Satanás se esforzará por dominarnos. Esto también es muy importante porque cuando nosotros consideramos a Dios como parte de nuestra vida, entendemos que Satanás también desea ser, o sea, desea ser parte de nuestra vida. ¿Y cómo lo va a intentar hacer? Es lo interesante, ¿no? Satanás dice que obra con poder para llevar a los hombres a quedar absortos en el logro de dinero y de muchas clases de entretenimientos a fin de que sus mentes puedan estar ocupadas con los placeres mundanos. Quisiera hacernos olvidar todo lo que atañe al adorno interior. Sigamos. Acá dice, está decidido a que todo momento sea colmado con esfuerzos para cumplir proyectos ambiciosos o para entretener y satisfacer el yo. Está decidido a que el hombre no haya tiempo para estudiar la palabra de Dios, ni para comprender que ha sido comprado con precio. Y es interesante que, por ejemplo, si nosotros vemos lo correcto, incluso lo correcto, que no es malo, ¿no? Nos puede llegar a quitar tiempo valioso. Ahora, ¿cómo sacar tiempo de donde a veces decimos no hay, ¿no? También es otro tema interesante. Es posible que el ser humano, cediendo a Satanás en las asociaciones del mundo, pierda su poder de ejercer su voluntad al resistir la tentación. Esto también debería preocuparnos porque nos presenta escenarios donde nuestra voluntad puede llegar a ser tan débil que, bueno, es peligroso, ¿no? Cuando su mente se deleita en pensar en el cielo y en las cosas celestiales, no sentirá el deseo de estar en compañía de hombres jóvenes. Ese librito de testimonios acerca de que ven ahí, ¿no? Este libro es interesante, cuenta de
personas que han luchado con el tema carnal, ¿no? Tema no carnal de naturaleza humana pecaminosa, sino todo relacionado al amor eros, por así decirlo, ¿no? Y aquí es interesante cómo vemos que el relacionarte con algo, dedicar tiempo en nuestra mente a algo, va a tener un peso muy importante. Y terminamos con este de acá. Si peleas la batalla de la fe con toda la fuerza de tu voluntad, vencerás. No puedes confiar en tus sentimientos. Como ya vimos, ¿no? Sentimos que no podemos, que caemos. No confiemos en eso, sino en que estoy confiando en Jesús. Tus impresiones, tus emociones, pues no son dignos de confianza, especialmente por tus ideas pervertidas y el conocimiento de tus promesas quebrantadas. Por eso, mira, aunque hayamos caído y caído y caído, no importa, eso hay que dejar de lado. No debo pensar ni en que he caído, ni en mi fuerza, ni en mi capacidad, ni en nada que venga de mí. Y el conocimiento de tus promesas quebrantadas y tus votos no cumplidos debilita tu confianza en ti mismo y la fe de otros en ti. A ti te toca someter tu voluntad a la voluntad de Jesucristo, y al hacerlo Dios inmediatamente tomará posesión de ella y obrará en ti el querer y el hacer según su beneplácito. Otra vez, mira, ¿quieres hacer lo correcto? ¿Quieres pensar correctamente? Que tu voluntad no lo ejerzas ni lo busques en ti. Entrégala, ¿no? O sea, nuestra forma de ejercer esta voluntad no es en decidir, yo decido no tomar esto. No, yo decido poner mi voluntad en manos de Dios. Porque como ya hemos visto también, hay la posibilidad de que podamos decidir entregar nuestra voluntad en las manos del enemigo. No puedes dominar tus impulsos, tus emociones como quieras, pero puedes dominar la voluntad y hacer un cambio completo en tu vida, sometiendo tu voluntad a Cristo. Creo que es claro y eso fue capítulo 22. Pues ya acabé. Ok, ok. Entonces voy a parar eso. Espérame.